Estoy en la estación de Tokio y si logran ver es infinita. Realmente no se acaba para ningún lado. Estoy tratando de llegar al Palacio Imperial, pero no logro encontrarlo. Entonces vamos a recorrer por otro lado. A ver si logramos encontrar la salida adecuada. Esta dice que este es el Underground Gallery y no sé para dónde es la otra. Hola, me llamo Andrés y decidí viajar por el mundo de la mano de ustedes descubriendo nuevos sitios y lugares. Así que acompáñenme, esto es Auma Descubriendo. En el mapa dice que fue para ese lado, pero pues no quiero estar en el Underground Gallery. A ver, estamos ahí. Underground Construction. Sí, estamos acá. Podemos... Sí, yo creo que nos toca coger el Underground. Pero es que yo quiero salir. Dios. Yo quiero salir ya. Para poderles mostrar todo el edificio. Que es increíble. Entonces, si ven, ya les explico. Estos nombres son las salidas, el M1, el M12, el M11, el M8. Entonces me sirve el 1 y el 12. Entonces me toca irme para el otro lado, dar vuelta y salir por el M1 o el M12. O sea, realmente difícil no es, difícil es, uno se pierde, pero difícil de coger y de encontrar la dirección. No está difícil encontrar la dirección, está difícil encontrar aquí adentro la salida. Y la idea es voy a conocer toda esta parte, descubrir todo esto. Pero bueno, ya vamos a ver. Ya les daré un tip. M1 y M12. M1. ¿Sí ven? Ahí arriba. Ahí dice M1. Entonces ya con eso ya sabemos que es de para allá. ¿Ven? No es difícil. Es complejo, pero no es difícil. Gente aspirando todo el día al metro. Estábamos. ¿Sí ven? Y esto no es nada de lo que es por dentro. ¿Sí ven? Hay almacenes, hay toda una especie de un centro comercial adentro. Entonces ya vamos a estar acá el día que nos vayamos para otra ciudad, que nos vayamos a ir a Osaka, que es la segunda ciudad de Japón. Ya vamos a ir a pasear por acá con maletas y todo. Esto será un divertido y hermoso caos. Pero ya vamos a estar por ahí. M1. Ya les cuento una cosa que les quiero contar. Si ven, de para allá es otro corredor con almacenes, con cosas. Aquí todavía no es donde se pueden comprar las comidas y las cosas. Eso está abajo cuando no haya pasado ¿el qué? Cuando no ya ha pasado, le ha puesto los tickets y ya haya entrado. Ahí dice M1. Ahí entras a otro centro comercial u otro edificio. Los edificios, muchos de oficinas y estos rascacielos están conectados por abajo para cuando hace invierno tú no tengas que salir a la superficie para aguantar frío para poder llegar a la oficina, sino que por abajo mismo llegas a la oficina. Y hemos llegado. Ya les voy a mostrar la belleza que es esto. Es hermoso. Si ven el edificio de ladrillo, esta es la estación de Tokio. Y eso que si ven estamos saliendo por otro lado completamente distinto, no netamente el de abajo.
Ya les muestro. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar del mundo en que me estén viendo, a la hora que me estén viendo. Hoy nos encontramos en este increíble edificio que es el Tokyo Station. El Tokyo Station tiene más de 162.000 metros cuadrados construidos y recibe y hace un intercambio alrededor de 450.000 personas al día. Es gigante. Ya me perdí, ya vieron que me perdí, ya estamos acá. Esta increíble estación también cuenta con un hotel lindísimo acá. Cuenta también con 28 plataformas de tren. Sin embargo, esos trenes son los que viajan a todas las ciudades de Japón. Es la estación de metro más grande que existe en Japón. Y cuando nos volvamos por ahí van a ver lo gigante, es que miren lo enorme que es por afuera, por dentro es aún más grande, muchísimo más grande. Es espectacular, es increíble, es lindísima. Es un sitio, si bien estamos rodeados completamente de edificios empresariales y allá al fondo queda el Palacio Imperial, que vamos allá a visitar los jardines. Pero miren, es increíble, está súper bonito. Además de contar con estas 28 plataformas para trenes que van por todo Japón, también cuenta con las estaciones de metro. También están todos los metros acá, lo cual también aún es la que hace la estación más grande de lo que uno se logra imaginar. Si ven, no hay ruido, es perfecta, la cantidad de gente es normal, pues no es abarrotado de gente ni por afuera. Por dentro, en ciertos momentos puede ser bastante lleno. Ojalá que cuando yo tome el tren para irnos a la otra ciudad no esté abarrotado de personas, pero por ahora está así. Este fue un edificio, si no estoy mal, convención. Lo trajeron para implementar la arquitectura occidental. No sé ustedes qué opinen. Es abrumador, es muy lindo y realmente es de los pocos edificios que uno va a ver con ladrillo de barro completamente. Estos son esos 2 pisos, 3 pisos. Debe tener más de para adentro y de para abajo, pues todos los que se logren imaginar se encuentran ahí. Entonces vámonos para el Castillo Imperial. Está con ganas de lloviznar, pero está haciendo sol y está haciendo mucho calor. Me voy a poner mi gorra y nos vamos a visitar el Palacio Imperial, los jardines del Palacio Imperial. El Palacio Imperial, como si no se puede entrar, solamente hay 2 fechas en las que se puede entrar. El 2 de enero, que es un día en el que el emperador sale a darle la bienvenida al año nuevo a la gente. Tú puedes entrar, puedes estar ahí. Es una fecha increíble para venir porque realmente es muy bonito como toda la gente, todos los japoneses, pues todos no, la mayoría que van allá son seguidores de la realeza, le tienen todo este aprecio y él sale y da como una especie de agradecimiento y como esperando dar buenos deseos para el año que empieza. Ese y el día de su cumpleaños es el otro día que él sale a hablar y que la gente puede entrar al Palacio Imperial. Son las únicas 2 fechas, de resto está completamente cerrado. Es impermeable, vamos a entrar y les voy a mostrar todo cómo está, cómo se encuentra y vamos para allá. Ok, entonces vamos a caminar desde la estación de Tokio al Palacio Imperial. Ya esa luz se puso en rojo, entonces ni modo, no alcanzamos a llegar allá, pero vamos a caminar para allá. Estudiantes, parece que se fueran de paseo. Vamos a ver, vamos.
Vamos, vamos, vamos. Si ven, el día está súper bonito. Está un poco tapado, pero pues eso ayuda a que el sol no esté tan picante. Aún no logro entender este clima en estas fechas. Esto no debería estar así. Además, para el frío que normalmente hace en diciembre, pucha, tienen 2 meses para que eso se vuelva helado, pero no entiendo cómo. O no sé si es que de pronto estamos como en una ola de calor o algo así. No tengo ni idea. Les vuelvo a reiterar, el celular es como súper importante, porque pues el que te guía todo. Creo que voy a hacer un video de explicarles cómo se maneja el metro para que lo entiendan. Ahorita lo puedo hacer ahí, que vuelva a entrar a la estación de Tokio y les explico cómo es todo lo del manejo del metro, que no es difícil, realmente no es difícil entender para dónde ir y todo. Ayer le expliqué a un chileno que se me pegó en el paseo ayer, le dije que pues que fuéramos, que yo le ayudaba a conocer y todo, y a mostrarle varias partes en donde estuvimos. Y lo interesante es que al final le expliqué bien y le dije, pero es que mire que no es difícil, esto es así, así, así. Las líneas circulares son de los metros, de las líneas de metro, las que vienen en un cuadrado. Esas son las del JR. Entonces eso hay que tenerlo separado, porque no es lo mismo ni funcionan con lo mismo. Y si tú no compras la Pasmo ni nada por el estilo, tienes que comprar los tickets, y cada ticket depende si está en circular o si es en cuadrado. Eso hay que tenerlo en cuenta clarísimo. Entonces, qué belleza de apartamento. Miren esos edificios de ahí. Aquí van a empezar a construir algo gigantesco. Y aquí llegamos ya al Palacio Imperial. Toda esa pared amurallada, eso es el Palacio Imperial. A ver, nos cuadra un poquito más. Ese es el Palacio Imperial, toda la pared amurallada. No.
haciendo aquí una sesión de fotos. Llevan rato, cuando nos bajamos de la estación de metro, estaban ahí. Qué bonita. Creo que voy a cruzar al otro lado a desayunar algo. Que no he desayunado. Porque me levanté tarde y tristemente él ya estaba perdido. Ah, es un hotel el que les mostré. Ese allá es un hotel. Me levanté tarde y ya estaba cerrado el desayunadero. El sitio, la cafetería ya estaba cerrada. Entonces no pude desayunar mi usual pescado con cositas ricas y demás. No pude. Increíble. Ay, miren, unas garzas. Uno creería que uno las ve en todos lados, pero no son tan fáciles de verlas. Y menos en la ciudad. En la ciudad sí es aún más complicado encontrarlas. Photo time. En todas las fotos algo igual. Yo creo que el adulto contemporáneo como yo, después de una época, ya sabe cuál es la pose que hay que tener en la que uno se ve menos peor. Y esa es la que hay que adoptar siempre. Siempre. Para no verse tan mal. Entonces, pero mire, ay, me encanta. Esta ciudad me fascina. Si ven que para arriba hay cuervos. Hay muchos cuervos. Entonces vamos a ver, les voy a mostrar el mapa y ya les digo qué podemos hacer y qué no podemos hacer. A ver, les explico. Todo esto es el Palacio Imperial, ¿cierto? La parte que está en gris oscuro, si no estoy mal, es la que uno no puede entrar. O sea, todo esto no se puede entrar a menos de que hagas una reservación que de pronto la debería hacer. ¿Será que la hacemos? Voy a ver qué tan complicada está la cosa. De resto se puede entrar a este sitio abajo y este de aquí arriba. Y voy a ver si logramos hacer esa visita. De resto está este que es otro pedazo del jardín. Yo voy ahorita a desayunar algo. Estamos acá. Podemos caminar por acá. Como algo y seguimos para este otro lado. A ver qué podemos hacer, a dónde podemos entrar y qué podemos disfrutar y descubrir juntos. Que este sitio realmente, yo la vez que vine fue entrar por acá, nos pasearon por acá una vuelta, o por acá fue que nos pasaron, estuvimos aquí, que aquí es donde sale el emperador a hablar, pasamos por acá y nos sacaron por acá, chao, y se acabó. Entonces eso fue todo. Pero entonces voy a tratar de mostrarles y de caminar lo más posible hoy para mostrarles todos los jardines y todo lo que podamos. Así que hoy va a ser un día de jardines. No sé si les llame mucho la atención, pero es un día de jardines. Es que mírenlos, es que son bonitos. Son bien bonitos. Son súper tranquilos. Y los árboles, a mí me encantan esos árboles que tienen como una forma rara de... ¿Sí ven? Y cuando hay varios se ve súper bonito. Para allá vamos. Pero como les dije primero, voy a comer algo, pero pues no quería dejar de pasar el momento
sin mostrarles esto de acá. Para allá más ciudad. Es como un oasis en el medio de la nada. Me parece súper bonito. Miren de para allá la estación de Tokio. Está linda. Entonces vamos. En Tokio es una de las... En Japón es uno de los países donde hay unas especies de Starbucks que son como súper conocidos y son súper especiales porque existen muy pocos en el mundo. Voy a ver si logro encontrar uno y vamos a uno de ellos y les muestro. Porque sí dicen que son espectaculares. Entonces voy a buscarlos. Pues de hecho este Starbucks no tiene nada maluco. Mírenlo, está espectacular. Ah, tiene súper diseño. Está bien bonito este Starbucks. Y tiene fuentes. Nos prendieron las fuentes a nosotros. No, está lindísimo. Lindo, lindo. Miren ahí. No, qué bello. ¿Ah? Está súper bonito esto así. Miren los ositos que venden en Starbucks. Los mugs son lindísimos, todos lindísimos realmente, pero miren los ositos. Los ositos y los ositos con kimono y yukata. Ay, qué tierno. Miren lo increíble de este Starbucks. Bueno, el sitio es lindísimo, pero además la comida. Oh, miren este, que además te insisten que lo compres en vaso reutilizable. Entonces me parece increíble. Ah, está muy muy bonito. Ay, me encanta. Vamos a probar, vamos a comer todo esto. Bueno, listo, acá comenzamos otra vez, retomamos la caminada. Vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos llegar. Sí, en el juego los árboles, ese tipo de árboles tan bonitos. Estaba leyendo que tiene una capacidad, una espacialidad de 9 kilómetros en total, todo el espacio. Por eso es que es tan grande y por eso es que tiene tantas cosas. Vamos a ver, a preguntar porque no tengo ni idea. Aquí en la entrada hay unos baños. Y hay una fila larguísima para algo. Me imagino que debe ser para eso. Pero larguísima. Voy a preguntar a ver cómo es la cosa. Porque si la fila es para entrar,
Pues voy a ver qué tan larga está, mejor dicho. Todos estos ya vienen, no sé, la guía, la que es reservada. Ya está todo ocupado, ya no hay más. Entonces, vamos a ver si podemos hacer algo al respecto para venir otro día a hacerlo. Bueno, entonces les cuento que no pudimos entrar. Se hace fila desde temprano, hay 2 horas para entrar, a las 9:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Y se hace fila y cuando se hace la fila comienzan a repartir unos tickets. Cuando se llena la capacidad se acaba y ya no se puede entrar. Voy a intentar venir mañana en la mañana. Voy a dejar pausa acá todo. Y nada, mañana por la mañana voy a tratar de venir lo más temprano posible para poder entrar y estar con ustedes. No sabía esto, entonces pues no tengo ni idea. Y en la página de internet es rarísimo, la información no es tan clara, no encontré nada de esto. Entonces pues nada, voy a buscar estar acá mañana temprano. Voy a caminar por el sector, les voy a mostrar un poco el sector de por acá. Voy a ir a buscar el stamp de, de la estación de Tokio. Voy a buscar el stamp de la estación de Tokio. Y es que acaban de regañar a un niño que estaba como con su maleta eléctrica, de esas maletas que uno se monta, que son eléctricas y que tú te puedes montar y caminar y andar. Y lo acaban de regañar y le acaban de decir que eso no se puede hacer. No comentarios. Nada, voy a ir a caminar, voy a ir a explorar, a estar por acá, por el barrio un poquito y las stamps, los sellos. Voy a ir a buscar el sello de la estación de Tokio, que creo que es de los sellos más bonitos. Ayer un sello lindísimo, no se logran imaginar, en la estación de Shibuya. Lindísimo, espectacular, así increíble. Entonces voy a estar caminando por acá y me voy a la estación de Tokio. Mi pelo está rarísimo, parezco Mónica de Friends con esta humedad. Voy a buscar eso, voy a caminar por acá un ratico y ya. De Starbucks, con respecto a Starbucks, el post de un ponqué estaba normal, no tenía nada en especial. El de las castañas de chocolate castaña estaba rico, pero nada especial. La bebida, el caramel, pero es como una especie de caramel macchiato, caramel increíble, wow, qué delicia. Y si vieron, había uno como redondito, como media luna. Está delicioso, son como, yo había pensado antiguamente que eran como una especie como de crepes y que ponían dulce entre crepe y crepe. No son crepes, son pedacitos de ponquecito extremadamente delgaditos y ahí meten como azúcar, como un almíbar y, y ahí está, perdón, es porque había un insecto, no sé qué insecto será, chiquitico, que se ponen a caminar. Entonces, eso, está delicioso. Voy a pedir más cuando esté en el tren, perdón, cuando esté en el Shinkansen, voy a pedir más para, para mostrarles bien cómo es toda la textura y cómo es todo por dentro, que está súper rico. Nada, vámonos a caminar, vámonos a conocer por acá un rato. Mañana venimos temprano, mañana venimos a explorar este sector y voy a ver qué almuerzo por acá o si almuerzo ya en Shinjuku, que estaba viendo que realmente de las cosas que tengo, que está como en mi lista de comer, hay una en Shinjuku que es un katsudon, curry katsudon. Entonces vamos a comerlo, vamos a buscarlo
A ver dónde hay, o si hay de pronto uno por acá cerca, sería maravilloso. Voy a buscar. Nada, de resto estamos hablando, nos estamos comunicando. Nos vemos pronto. Ya les muestro cómo es un poco por acá. Ya pondré la otra cámara a funcionar para que ustedes estén caminando conmigo y les voy mostrando. Entonces, después de nuestro frustrado intento, vamos a ir a un parque por acá cerca. Hoy van a ser días de parques, les dije, les advertí, les comenté. Mañana volvemos a venir. Vamos a caminar mientras tanto por acá un rato. Hoy va a ser un día tranquilo, relajado. Tengo que retomar energías porque he estado varios días callejeando de noche. Entonces sí quiero como aprovechar y tomarla con calma unos días, unas horas, para retomar energías. A ver, listo, 1, 2, listos. Ya. Calmé la histeria. Si ven, es que es grandísimo y es lindísimo. Mañana vamos a venir temprano. Quiero acostarme temprano también para eso, para poder aprovechar y venir temprano a conocer, pues a estar acá, para poder coger fila y para poder aprovechar en la mañana y estar por acá en el sector. Creo que no les he mostrado cómo funcionan las máquinas expendedoras, pero pues la verdad no tienen ningún misterio. De todas maneras voy a comprar. Venden, normalmente en invierno venden también bebidas calientes. Yo no sé por qué acá no he visto bebidas calientes, sino solamente frías, pues obviamente por el clima. Pero pues en mi tierrita se acostumbra a tomar café caliente también, así sea en tierra caliente. Entonces no sé, no debería, pero bueno, así es. Pues vamos a caminar por acá, vamos para el otro lado. Vamos a caminar un rato por acá. Ahí les voy a mostrar la entrada principal. Es por donde a uno, las veces que dejan abrir, uno puede entrar. Mire, esa es la entrada principal al Palacio Imperial. Y el que está al fondo, si se ve, es el Palacio Imperial. Como les mostré, hay una zona grande acá y la de abajo. Como les dije, la de abajo es la que a ninguna de las dos se puede entrar, las que estaban en un color distinto. La de abajo es la que vamos a intentar mañana entrar. Esta es la grandota, que pues claramente pues es imposible de entrar. Si no estoy mal, y si mal no me acuerdo, este es el predio más costoso sobre la faz del mundo. Entonces, algunos de ustedes dirán, ay, pero los hoteles de lujo en Dubái o no sé en dónde. No, este es el predio más costoso del mundo. Pues porque como predio no es un edificio nomás, es todo lo que representa el edificio. Y además de todo lo que representa, también es el espacio. Son 9 kilómetros, lo cual es gigante. Entonces, miren qué rico uno poder venirse una tarde, almorzar acá, leerse un libro. Podríamos hacer eso hoy, de hecho. En vez de ir a un restaurante costoso y excéntrico, podemos buscar un 7-Eleven y venir a almorzar acá. Pero primero vamos a ir a ver otro parquecito que hay aquí al lado. Aunque de hecho podría seguir por esa y me bota el parque. Uy, eso debe ser hambre. Ese bostezo tiene que ser hambre.
Yo no sé si ustedes ya comieron algo, si están comiendo mientras me ven perderme en Tokio. Me estoy perdiendo en Tokio, literal. Y no es una película, ni es un romance, ni nada por el estilo. Esto. Me encanta el idioma, me fascina. Hablan muy sabroso. La verdad, perdidos en Tokio, así estoy. Aunque es un poquito más lejos. Ok. Listos. Toca volver a salir por esta, para arriba. Y ya nos vemos en donde quiero estar. Bueno, también puedo. No es esta, no es esa. Más de para abajo. Y si voy a buscar un 7-Eleven, voy a comprar algo rico, rápido y fácil de comer. Y almuerzo por acá en el parque o en cualquier lado. Vamos por la estampa que yo prometí. Y nos vamos para el hotel hoy temprano. A estar en el hotel, a descansar, a relajarse. A estar tranquilos en el hotel, comenzar a trabajar, que hay un mundo de cosas que hay que editar, que hay que hacer, que hay que subir, mejor dicho, trabajo es lo que tengo como loco. Pues voy a tratar de avanzar en algo. Voy a tratar de avanzar en ese tema. Por la noche nada, saldré a comer algo y me volveré para el hotel tranquilo, juicioso. A ver si sí se puede comer. Es que hay letreros cada rato que te dicen que se puede y que no se puede. Entonces aquí no se puede subirse al pasto, pero aparentemente de noche. No estar de noche acá, no fumar y no prender fósforos. Importante. Si ven los grillos como suenan, las cigarras. ¿Sí ven? Las cigarras sonando. Acá llegan todas las personas que vienen a mirar a tomar tours en el castillo y cosas así. Aquí vienen los buses para hacer los recorridos. ¡Oh, qué bonito! Miren, está increíble. Aquí al frente de esta zona donde los dejé está este edificio gigante y es el Teatro Imperial. Y si ven las producciones que están dando, que van a dar o que están dando, son espectaculares. Conocidas estas. Y obviamente Les Miserables. Son súper conocidas, pero el resto de las otras, pues me imagino que deben ser como el mismo target, como para estar ahí. Y llegamos a Hibiya Park. Sí, en lo que les digo, estos árboles así me parecen increíbles. Son como una especie de pinos. Parece súper bonito. Acá te dice todo lo que tiene. Tiene un sitio para matrimonios, canchas de tenis, sitios públicos, una librería.
restaurantes. Está increíble, la verdad, está súper completo. Vamos a caminar un ratico. Creo que con que le demos esta vuelta está más que suficiente. Pues no sé qué quieran ver más, pues porque la biblioteca y todo eso, pues no sé. Vamos a mirar. Vamos a darle una vuelta a ver qué nos encontramos. Ok. Ok, vamos a caminar, vamos a ver parquecitos con florecitas y toda la cosa. Es curioso que hayan macetas, materas dentro del jardín, dentro del parque. Ah, claro, todo esto sigue siendo sitio del castillo, por eso están en las columnas. Oh, miren qué bonito. Y hay patos, las garzas, las grullas. Pues bonito sí está, la verdad sí está bien bonito. Ahí están las canchas de tenis. Pero sí, bonito matrimonio acá. Ya tengo también donde casarme, ¿ven? Ahora me tengo que encontrar con quién. Pero ya hay un sitio muy bonito, la verdad. No sé si alcanzan a ver allá arriba ese edificio. A ver, trato de mostrarles todas las matas y todos los jardines que hay dentro del edificio arriba. Sí, el parque es bien chiquito, la verdad, pero eso no importa. Está bien bonito. Flores. Sí, no, es que ya prácticamente acabamos el parque. Ahí están los restaurantes. Miren como dos jardineros sentados dedicándosele a arreglar manualmente para que sea perfecto. Conozco varios sitios que no lo harían manual, sino cogerían tijeras y hágale y como queda. Y a mí no me importa. Eso vuelve y crece, ¿no? Pues. Y gracias a ese chiste, tú encuentras esto así, con mariposas, las matas perfectas, creciendo bonito, preparándose para el otoño, preparándose para el invierno. Pero por decir, ustedes sí vieron que en Canadá, ya al final de Canadá, los árboles ya se veían cafés, ya se veían amarillos, anaranjados, ya comenzaban a tomar como esta belleza de
de variedad de colores. Y aquí todos están divinamente verdes, perfectos, en su estado perfecto. Curioso, ¿no? Ahí están los baños. Los baños son muy chéveres. Me imagino que ya saben todo lo de los inodoros, que calientan, que limpian aquello. Miren esas, creo que son, no sé qué animal es ese, la verdad. En las flores, porque no son abejas, claramente. No sé qué animal es ese. Ni idea. Y para subir allá, no sé por dónde sea. Claramente no es por donde están esas escaleras. Ahí dice algo. Obviamente, en su idioma, no tengo ni idea qué querrá decir. Un piano. Hay como unas melodías de un piano. No sé cómo funciona esta entrada. Ah, es que esto no. Esto es un... Miren. Qué bonito. No, imagínense un concierto acá. Uno estar con este calor y que haya un concierto. Ay, qué bonito. Qué bonito. Los cuervos. Pues bueno, miren. Y la vez pasada en el McDonald's nos prendieron la fuente y aquí nos la apagaron. Así es la vida. Así es la vida. Pero bueno, la vimos prendida cuando estábamos al otro lado. Ya ahí se acaba. Voy a regresar a la estación. Les voy a mostrar cómo es todo lo de los sellos. Porque este sello no está fácil de conseguir. Entonces, vamos a ver. Y ya les mostraré y ya les voy contando. Ya nos vemos. Así esté loco, con peinado loco. Sí, sí tengo peinado loco hoy, pero bien loco. Ni modos. Bueno, les contaba que entonces les voy a mostrar cómo lo de los stamps, lo de los sellos en las estaciones. También ayer me dijeron que no solamente en las estaciones, sino en varios almacenes también se pueden hacer lo de los stamps. Entonces voy a buscarlo. ¿Por qué le estoy diciendo tanto stamps en vez de sellos? Porque tengo metido en la cabeza y lo repito una y otra vez, que para que te digan dónde está o cómo se encuentra, tienes que decir Stampuga doko desu ka. Entonces ya pues me toca preguntar en dónde está el stamp. A veces sí saben dar bien las direcciones. Ayer me mostraron un mapa y me dijeron y me señalaban ahí y yo no entendí nada. Terminé encontrándolo, gracias a Dios. Pero sí, no, casi que no. Estaba bien difícil la vaina. Está bonito el parque, ¿no? Está bien bonito. La diferencia de parques entre un país y el otro, entre una ciudad y el otro, es completamente abismal. Pero en Japón los parques son espectaculares. Y
no hay que pagar en este. Entonces eso lo hace aún más increíble. Llevo 1 hora porque todos los lados dice de un sitio distinto. Llevo 1 hora tratando de encontrar, por fin lo acabo de encontrar. Está acá. Oh, vamos a ponerle el stamp, ya tengo 4 stamps, vamos a seguir recolectándoles. Pero Dios, me está sacando canas esta vaina. Estoy haciendo 3. Y unas libretas lo más de bonitas, después les muestro. Chao. Bueno, listo. Les voy a mostrar lo que es de la estación de Tokio, que estamos acá. Lo que es entrar a la línea, ni siquiera, o sea, van a ver, mejor dicho. No les voy a complicar. Tenemos que coger ese de circulito con la M y ya van a ver.